buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Le damos gracias a Dios por estas grandes bendiciones que nos regala. Todos los días le damos gracias a Dios. Dios es fiel, ¿cierto? Dios es fiel y todos los días le damos gracias a Dios. Gracias por el día, gracias por permitirnos levantarnos de la cama. Gracias por darnos oportunidades de vivir, de reconocer nuestros errores y de hacer en el día de hoy lo que no pudimos o no quisimos hacer en el día de ayer. Hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Hoy tienes la oportunidad de pedir perdón. Hoy tienes la oportunidad de enderezar tu camino, de reconocer tus errores y tus faltas y de volver a empezar. Dios es fiel, ¿cierto? Nos da esa grande oportunidad. Por eso en el libro por eso en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, dice, todos los días, dice, nuevas son sus misericordias. Cada mañana nuevas son sus misericordias. ¿Qué es una misericordia de Dios? Es la oportunidad que el Señor nos regala de reconocer nuestras faltas, de no recibir el castigo que merecemos por nuestros errores, reconocer nuestras faltas y enderezar nuestros pasos, pedir perdón en ese momento. Por eso le damos gracias a Dios porque hoy nuestro Dios y nuestro Padre tiene misericordia de ti y tiene misericordia de mí, para que podamos corregir nuestros errores, podamos enderezar nuestros pasos, nuestro andar y volver a empezar, volver a comenzar, ¿cierto? Aunque sea difícil, podemos volver a empezar. Por eso Dios tiene misericordia de nosotros. Le damos gracias a Dios. Gracias por este hermoso día. Gracias por la luz, por el aire. Gracias porque podemos vernos, pudimos levantar. Y si Dios ha permitido que tú estés allí detrás de estas cámaras y allí escuchando también esta palabra, yo te digo algo, es porque el Señor ha tenido misericordia de ti y te quiere hablar, te quiere decir algo, quiere decirte algo importante, quiere decirte que te ama y que aún está esperando que vayas a Él, ¿cierto? Que lo busques y que reconozcas tus errores. Grande es Dios y fiel para con todos nosotros, ¿cierto? Para con todos nosotros. Los saludamos en el amor de Cristo Jesús, deseando que todos estén bien, creyéndole a Dios, ¿cierto? ¿Con problemas? Pues sí, todos tenemos problemas, todos tenemos adversidades, por eso acudimos a Dios. Y gracias también a esas dificultades que tenemos, nos mantenemos unidos con nuestro Padre. Gracias a esas dificultades que tenemos, nos mantenemos unidos a nuestro Dios. Porque de verdad, a veces, únicamente nos mantenemos unidos a Dios es cuando tenemos problemas. Porque cuando ya se pasan esos problemas, solucionamos, se nos olvida, ¿cierto? Se nos olvida que hay un Dios que nos dio sabiduría, que nos dio entendimiento y que nos dio discernimiento. Y por eso nos apartamos a veces de nuestro Dios. Amén. Cristian Villamizar, desde Bogotá, ¿cierto? Nos dice buenas tardes. Pastor, Dios lo bendiga. Le damos gracias a nuestro Dios, hermano Cristian, por usted. Le damos gracias a Dios porque le da una palabra hoy, ¿cierto? Para levantarnos de nuevo. Saludamos también a nuestra hermana Ludy Helvis desde Caracas, quien se conecta con nosotros y empieza a compartir, ¿cierto? Con sus amigos, con sus grupos, empieza a compartir este mensaje allá. Es importante para este ministerio Nueva Visión, nuestra iglesia Nueva Visión y este programa Pan de Vida, todos ustedes, porque comparten este mensaje con aquellos que necesitan también, ¿cierto? Por eso le damos gracias a Dios por sus vidas. Le damos gracias a Dios también por nuestro hermano Pastor Alexander Ríos desde la ciudad de Cúcuta, en la iglesia Nueva Visión Cúcuta, que tiene un grupo de oración 24 horas y allí este grupo de oración lo conforman pastores, lo conforman servidores, lo conforman miembros de iglesia. No es solamente de nuestra iglesia Nueva Visión, sino de muchas iglesias en diferentes lugares del mundo. Y estas personas se conectan todos los días y empezamos a orar al Señor en un momento diferente, en una hora diferente, en una hora distinta, ¿cierto? Cada uno ha tomado la responsabilidad de orar a cierta hora. Y por eso le pedimos a Dios que los bendiga, que los cuide, que los proteja. Hoy recibíamos la lamentable noticia del fallecimiento de uno de los pastores, ¿cierto? Por eso le pedimos a Dios fortaleza, fe para su familia y aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, para que nos podamos levantar. Se en cuenta
Los pastores también se mueren, igual que los doctores, ¿cierto? Por eso debemos tener fe y confiar es en Dios, entregar nuestra vida al Dios verdadero, confiar en ese Dios poderoso. Nadie está exento de ir a dormir, como dice en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 14, creo que es, dice que nadie está exento, ¿cierto? De capítulo 11, versículo 12. Entonces debemos darle gracias a nuestro Dios. Saludamos también a nuestra hermana Elizabeth Acevedo desde Ureña, que tiene un ministerio infantil allí, ¿cierto? Llevando esa palabra a los niños, llevando esa palabra de bendición a esos niños que acuden allí a la iglesia Movimiento Misionero Mundial de la ciudad de Ureña, y ella tiene allí su ministerio infantil, y le pedimos a Dios que la bendiga y que todos los días le dé sabiduría, entendimiento y discernimiento para que continúe sembrando esa semilla allí, esa semilla. Saludamos también a Magali Romero desde España, quien espera, ¿cierto?, quien se conecta con nosotros también para clamar al Dios poderoso. Le pedimos a nuestro Padre Creador por un amigo nuestro, por John, quien se encuentra pues un poco delicado de salud, ¿cierto? Está algo maloso, ya se ha recuperado, gracias a Dios, pero le continuamos pidiendo a nuestro Padre que haga la obra, que termine la obra en él y que pueda volver a levantar para que nos continúe acompañando a los diferentes lugares donde estamos yendo con nuestro pastor Alexander Ríos a orar por liberación, a orar por restauración, para orar por sanidad también y por todo lo que se necesite, ¿cierto? Por las finanzas también hemos estado orando y le creemos a Dios y sabemos que el Señor ha hecho grandes obras en medio de nuestras vidas y sobre todo en aquellos lugares donde hemos estado visitando, ¿cierto? Aquella familia donde hemos estado visitando y también aquellas personas que se han conectado y nos han enviado mensajes para orar y pues nos place el poder llevarle una palabra de bendición, una palabra de aliento para que todos nos podamos levantar en fe, y clamar a ese Dios verdadero, a ese Dios poderoso, a ese Dios de bendición, a ese Dios de misericordia y de bondad. Le damos gracias a nuestro Padre por todo aquello y le pedimos que continúe obrando sobre todos nosotros, sobre sus vidas, ¿cierto? Sobre todos los pastores, que les continúe dando esa sabiduría, esa inteligencia y les continúe colocando ese pan de vida en sus bocas para compartirlo con todos nuestros hermanos de la iglesia. Por eso le damos gracias a nuestro Dios. Saludamos a todos nuestros hermanos allá en Ureña, la Iglesia Nueva Visión de Ureña. También al pastor Erwin en Barinas, quien también se ha conectado con nosotros y él nos envía saludos también, ¿cierto? Saludos, hermano pastor Erwin desde Barinas. También saludamos a nuestro pastor Nemesio allá en Arca de Dios, ¿cierto? Con la iglesia Arca de Dios, que él es el donde nace y fluye esta bendición de la iglesia Nueva Visión. Estamos en Cúcuta, en Ureña, en Barinas y en Maracaibo. Le damos gracias a Dios por estas grandes bendiciones. Le pedimos a Dios que continúe obrando grandemente en nuestras vidas. Se conecta nuestra hermana Ludi, ¿cierto? Saludamos a nuestra tía Rosa allá en Caracas y a nuestra amiga Rosa y nuestra tía Berta allá en la ciudad de Caracas. Le pedimos a Dios que obre grandemente sobre sus vidas. Bueno, vamos a la palabra, ¿cierto? A reflexionar sobre lo que el Señor quiere hablarnos en este día. Quiere hablarnos en este momento para que todos estemos fortalecidos en la fe. ¿Por qué? Porque hay, como dijéramos, claves dentro de la palabra, dentro de la Biblia. Hay allí algunas recomendaciones que Dios nos da para poder conectarnos con Él, para poder involucrarnos con nuestro Dios, para poder dejarnos llevar por la sabiduría del Eterno y no andar todos los días estrellados contra el mundo y muchas veces pidiéndole a Dios, pero sin saber pedir y sin limpiar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la palabra nos llama a limpiar el vaso, ¿cierto? Orábamos con nuestro pastor Alexander, que días en una casa y hablábamos de eso,
de poder limpiar nuestro vaso. Como tomamos ahora agua en este vaso, que nos servimos agua allí, y si este vaso estuviera sucio, le aseguro que no tomaríamos allí agua, de ninguna manera. Yo no sé cuántos de ustedes tomarían agua si le sirviéramos en un vaso sucio, ¿cierto? Allí el líquido o el café o lo que les estuviéramos compartiendo, si les sirviéramos en un vaso sucio, ustedes tomarían, yo creo que no, ¿cierto? Entonces, así también nuestro Padre que está en los cielos nos pide que limpiemos este vaso, porque es un vaso desde nuestra mente, ¿cierto? Nuestra mente y nuestro corazón, allí se acumula toda aquella palabra de vida y todas aquellas bendiciones que Dios nos quiere regalar. Nuestro Padre nos quiere regalar, porque es nuestro Padre, es tu Padre. Jesús lo dijo, nuestro Padre que está en los cielos, ¿cierto? Y muchas veces clamamos a Dios, pero sin limpiar nuestros vasos. Muchas veces le pedimos a nuestro Creador, pero sin reflexionar sobre nuestras acciones pasadas. Y eso hace, como dice también en la palabra, que como que tranca nuestras oraciones o les coloca tropiezo a nuestras oraciones. Vamos allí a la palabra, ¿cierto? Dice allí en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 20. Libro de Marcos, capítulo 11, versículo 20. Dice allí, amén, lo abrimos, Padre eterno, con la bendición del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Padre, danos sabiduría y entendimiento. En tus manos colocamos a nuestros hermanos en este momento, Padre. Y me coloco, Señor, en tus manos para que nos des sabiduría, entendimiento e inteligencia para poder compartir tu palabra, Señor. Háblanos en este momento. Dice allí en el versículo 20, capítulo 11, versículo 20. Dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera, oigan bien, yo quisiera que allí en su Biblia se pueden marcar, ¿cierto? O si tienen una hoja, cómo apuntar, pudieran apuntar esas palabras, ¿cierto? Dice allí, porque de cierto os digo que cualquiera, ojo, cualquiera, que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, dudar, ¿cierto? Coloquen allí, apunten, dudar. Y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidieres orando, esta otra palabra, orando, ¿cierto? Llevamos tres palabras, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, coloquen allí la palabra, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. ¿Cuántos le creemos a Dios? ¿Cuántos creemos en las promesas del Dios verdadero? ¿Cuántos creemos en todo lo que está escrito en la palabra? ¿Cuántos creemos que es cierto lo que está escrito? ¿Cuántos creemos que hay una palabra de bendición sobre usted, sobre mí? ¿Cierto? Hay una palabra de bendición sobre todos los hijos y todos los que creemos en el Dios verdadero, en el Dios de bendición. Ahora sí meditemos sobre esta palabra. Dice allí, porque de cierto os digo, primero dice, tened fe en Dios, ¿cierto? Tened fe en Dios, creer en Dios. Creo en Dios, no en que yo pueda hacer lo que sea, sino que en que Dios puede hacer lo que sea. Creer en ese Dios verdadero, en un Dios todopoderoso, ¿cierto? La primera palabra que les dije que subrayaran era cualquiera. Dice allí, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, cualquiera, Dios no hace acepción de personas. Dios mira la fe de nuestro corazón, que tú eres blanco, que eres moreno, que eres afroamericano, es la palabra, ¿cierto? Afroamericano. Que de pronto eres japonés, que eres rico,
eres pobre, que eres estudiado, que no has estudiado, no importa, dice cualquiera, que eres joven o eres viejo, como yo, ¿cierto? No importa, Dios no hace acepción de personas. La palabra dice cualquiera, cualquiera. ¿Crees que no eres, crees tú que no eres digno o digna de recibir la bendición de Dios? ¿Crees tú que no eres digno o digna de recibir el perdón de Dios? ¿Crees tú que por joven o por viejo no eres digno o digna de recibir la sanación o la salvación? ¿Qué crees tú que por ciertas circunstancias, porque cometiste errores en tu vida, no eres digno, no eres digna? El Señor te va a marcar, estás marcado allí. Muchas veces el malvado nos marca, ¿cierto? Nuestra mente allí y nos dice que ya tú no eres digno de la bendición de Dios, que ya tú eres un pecador, que tú has hecho allí, te has equivocado muchas veces. Pero la palabra nos dice que podemos reflexionar, ¿cierto? Y allí está nuestro Padre esperándonos, como esperaba aquel hijo pródigo, aquel hijo que se fue y se gastó su libertad, ¿cierto?, en el mundo. Entonces, la palabra dice cualquiera, el que sea, no importa su condición física, no importa su estatus político o su estatus financiero, no importa los errores que haya cometido, ¿cierto? No importa los errores que haya cometido. La palabra dice cualquiera, porque Dios no hace acepción de personas. Todos, para Dios somos iguales. Para todos los que nos arrepentimos ante nuestro Padre somos iguales. Y Dios es fiel y nos da a ti y a mí todo lo que le pidamos, ¿cierto? Dice que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare. ¿Qué es la duda cuando oramos? ¿Qué es la duda cuando pedimos? ¿Qué es la duda cuando declaramos? ¿Sabes qué es? No es que te creas incapaz de hacer, es que crees que Dios no es capaz de hacer. Cuando dudas es que tú piensas que Dios no te va a dar. Es que tú piensas que Dios no tiene, que tu Padre no tiene, porque Jesús nos dice que es nuestro Padre, ¿cierto? A veces vemos que nuestros padres o no tienen, o no pueden, o no quieren darnos lo que necesitamos. Y muchas veces pensamos en pedirles, o preferimos a veces no pedirles nada, ¿cierto? Porque dudamos en que nos vayan a dar lo que necesitamos. Sea porque no pueden, sea porque no quieren, o sea porque no tienen. Por diferentes motivos, ¿cierto? Y hay padres que prometen muchas cosas a sus hijos, después se les olvidan y no cumplen, ¿sí? Y por eso también los hijos van en esa mentalidad de no cumplir, de dudar ante lo que piden. Pero déjame decirte que Dios tiene todo para darnos a nosotros. Dios es el Dios de la vida. Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es el que creó el mundo, o sea que Él puede hacer lo que sea. Dios fue el que te creó a ti, o sea, te puede sanar y puede restaurar tus órganos y tu vida. Dios es el que hizo el sol, es el que hizo las nubes, o sea, puede hacer llover en el momento que inclinándonos ante Él, le clamemos con un corazón contrito y arrepentido. Dios fue el que mandó medir, ¿cierto? Medir allí para darle al pueblo de Israel dividido en las 12 tribus, cada uno su terreno, ¿cierto? O sea que Él también mandó hacer fronteras. Así también las fronteras que hoy se cierran entre los países, Dios las puede abrir si tú le crees a Dios. Si le creemos a ese Dios verdadero y nos postramos ante Él, ese Dios puede abrir las fronteras porque le creemos y le clamamos a ese Dios de vida, a ese Dios de bendición, ¿cierto? A ese Dios que nos da paz y tranquilidad. Dice la palabra, si no dudares. ¿La duda qué es? Creer que Dios no está capacitado para darnos lo que necesitamos. Yo te digo algo. Primero que todo, Dios te ama y me ama. Y Él está pendiente para que darnos todo aquello que nos haga falta y que necesitemos. Dice también la palabra, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando. Ahora, ¿qué es orar? Orando. Vamos a la tercera palabra, ¿cierto? La primera era cualquiera. La segunda era dudar.
Y la tercera es ¿cuál? A ver, ¿cuál es? Orando, ¿cierto? Orar. ¿Qué es orar? Orar es entrar en conexión con nuestro Padre. Orarle a Dios es entrar en conexión con nuestro Padre, porque tú puedes orarle a tu madre acá en la tierra. Tú puedes orar a tu Padre, hablar con Él, dialogar, expresar tus sentimientos, hablarle a una persona, ¿cierto? Pero cuando hablamos a nuestro Dios, le oramos a nuestro Dios, le hablamos a Dios, le hablamos a nuestro Padre, abrimos nuestro corazón y le expresamos desde lo adentro de nuestro corazón nuestros sentimientos. Y dice aquí, todo lo que pidieres orando, todo lo que pidieres orando. Pero al principio que leíamos decía, tened fe en Dios, ¿cierto? Y la palabra dice, todo lo que pidieres orando, todo. ¿Qué quieres pedirle al Señor hoy? ¿Crees que hay una persona enferma en tu familia que de pronto no ha podido sanar con medicinas ni con doctores, muchas veces hasta con brujos o remedios que se traen de por allá, que los secretean o los rezan, ¿cierto? Entonces, y no ha podido encontrar sanación, y tú crees que ya es imposible para esa persona ser sano. También hay momentos con nuestra familia o nuestros hijos se encuentran en una prisión espiritual, prisión del alcohol, prisión de las drogas, y de pronto creemos que es imposible, la prisión de la altivez, la prisión del orgullo. Son prisiones en las cuales a veces nos encontramos. Son prisiones que nos cierran nuestros oídos, son prisiones que nos cierran nuestros ojos y no nos dejan ver ni nos dejan oír, ver la presencia de nuestro Padre y mucho menos oír la palabra del Dios verdadero. Por allá escuchamos a nuestro nieto, ¿cierto? Que nos oyó y se despertó. Bueno, empieza a llorar también, ¿cierto? Dice entonces allí la palabra. Dice, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis. Creed que lo recibiréis. Porque puedes creer que lo vas a recibir. Yo estoy seguro que lo vas a recibir. Porque lo pides con fe. Lo pides creyendo en ese Dios eterno. Lo pides creyendo en ese Dios verdadero. En ese Padre que está en los cielos. En ese Dios de bendición. Allí el Señor te va a escuchar. Dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Dice, perdonad. Y cuando estáis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Allí está un grave problema, ¿cierto? El perdonar. Porque si no perdonamos, ¿y qué es el perdonar? ¿Qué es perdonar? Porque también a veces nos debemos perdonar a nosotros mismos. También debemos reconocer nuestros errores y debemos pedir perdón, ¿cierto? No solamente perdonar, sino también pedir perdón para que todas aquellas heridas sean sanadas, sean restauradas por nuestro Dios verdadero, por nuestro Padre eterno. ¿Tú eres capaz de perdonar? ¿Tienes algo en tu corazón que no puedes perdonar o no quieres perdonar? Tienes aquellos recuerdos en tu mente, recuerdos de la infancia, recuerdos de tu juventud, que no quieres o no anhelas perdonar, ¿cierto? ¿Crees que Dios puede sanar tu corazón y puede sanar tu vida? Mira esas palabras que habíamos encontrado aquí. Vamos a ver cuáles son. La primera, cualquiera. Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de nadie. Dudar. No debemos dudar, porque cuando dudamos en la oración, estamos dudando del poder de Dios. Dice orar, entrar en conexión con nuestro Padre Creador, entrar en conexión con nuestro Dios y perdonar. Debemos perdonar, debemos sanear nuestro corazón, sacar aquello que nos ha dañado, sacar aquello que nos ha golpeado, sacar aquello que nos tiene allí como mayugados en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso debemos sanear todo aquello, ¿cierto? Y nuestro Padre, que ve en lo secreto, nos recompensará en público. La palabra es fiel, ¿cierto? Y hay consejos allí. Hoy espero que hayas recibido estos consejos. Y no dudes,
porque el Señor tiene grandes bendiciones para ti. Yo sé que ya te ha bendecido, Dios, pero aún tiene más para darte. Aún tiene más para ofrecerte el Señor. Y tiene todo aquello que tú necesitas en este momento. Hoy te invito a orar a nuestro Padre. Hoy te invito a orar a nuestro Dios. ¿Qué tienes para pedirle hoy al Señor? ¿Qué quieres pedirle a Dios? Hermano Cristian, yo creo que ese viaje se puede hacer, ¿cierto? Porque para Dios nada es imposible. Hermana Ludy, yo creo que lo que tú necesitas el Señor te lo puede dar. Y si también quieres viajar, el Señor puede colocar las personas ideales, idóneas allí, ¿cierto? Te puede colocar en gracia con alguien para que te permita viajar también. Magali Romero también, ¿cierto? Personas que pedimos viajes para encontrarnos con nuestra familia o también con una bendición, ¿cierto? Un futuro mejor. Vamos a orarle a nuestro Padre que está en los cielos. Vamos, yo no sé qué tienes, tal vez alguna enfermedad, tal vez un problema financiero, tal vez algo que creas que Dios no te puede dar. Yo sé que Él te puede dar todo. Créele a Dios. Cierra tus ojos en este momento, inclina tu rostro en este instante y vamos a orarle a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor Dios, Rey del universo. Padre, hoy, Señor Dios mío, coloco en tus manos a nuestros hermanos, eterno Padre. Cada uno de ellos, Señor, cada uno de ellos, eterno Padre, tiene una dificultad, un problema, Señor. Pero hoy, en este momento, lo colocan en tus manos, Padre. Porque ellos, como yo, creemos que tú todo lo puedes, Padre. Que tú todo lo puedes, Altísimo Dios verdadero. Señor, por eso te pedimos que obres grandemente sobre nuestros hermanos. Derrama tus bendiciones sobre ellos, Señor. Y perdónanos, Padre. Perdónanos por nuestra desconfianza en estos momentos, Señor. Y glorifícate en toda nuestra vida, Señor. En sus hijos. Trae libertad, trae bendición y trae vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Le damos gracias a nuestro Padre por esas grandes bendiciones. Le damos gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares. Le pedimos a Dios que obre grandemente sobre sus vidas y que día tras día le muestre su presencia. Le creemos a Dios, ¿cierto? Le creemos a nuestro Padre. Bueno, será hasta mañana cuando podamos conectarnos de nuevo, esperando que ustedes hayan compartido este mensaje, ¿cierto? Y mañana nos podamos conectar de nuevo para disfrutar de un delicioso pan de vida. Dios los bendiga y hasta mañana.